Tengan todos ustedes feliz viernes. Ya estamos en el vaporizo y los calores de la cuaresma y estamos, dicho sea de paso, a ley de 16 días para el domingo de Ramos. Vamos a empezar hoy donde lo dejamos ayer, porque en lo que hacíamos este programa y habíamos analizado la presentación de este difamador profesional que se llama Carlos Díaz Vélez, presidente de otra institución difamadora como lo es el Colegio Médico, faltaba todavía el testimonio de Víctor Ramos. En realidad no era necesario. Yo creo que si yo he escuchado una palabra común, tanto en esta emisora por los analistas como de otras, ha sido que el tipo es un terrible testigo. Tuvo 4 meses, de hecho tuvo 5 años para preparar el caso contra Víctor Ramos, probando, porque él fue el que elevó el crisol, que Víctor Ramos se había robado, embolsillado y estafado 1.4 millones de dólares para pecunio personal. Y a fin de cuentas, oiga, números rojos. Nada en la bola. Las barbaridades de Carlos Díaz, que pasará a la historia como uno de los difamadores más grandes, en realidad es el fracaso de las políticas de Pablo José, de carpeteo, de líderes estadistas y funcionarios estadistas. Y como decía esta mañana Ramón en su programa, este es el tercer ponchado, porque trataron de ponchar y de fabricarle un caso, ustedes recordarán, a Waldemar Quiles y se fueron a Justa. Y ayer trataron de llevarse a Justa prácticamente acusándola de ser una criminal y una estafadora fraudulenta a la secretaria de Estado, que es una mujer proba, una mujer que nunca ha tenido un problema con la ley, una excelente abogada. Y Verónica Ferraioli tuvo que aguantar la descarga de este señor diciendo que la van a demandar por actos de corrupción en el colegio médico mientras ella era abogada del colegio y del plan médico. Básicamente, cuando usted acusa a alguien de llevar una organización criminal corrupta, organizada y bajo lo que se llama el RICO Act, ya usted está hablando de palabras mayores, de palabras muy grandes, y mejor que lo pruebe. Tuvo 5 años para radicar una demanda civil RICO en contra de Víctor Ramos y en contra de la Secretaría de Estado, y no lo ha hecho. Y cometieron el terrible error de ir a la cabeza de este gobierno. No es solamente la gobernadora a la que le pidieron la renuncia a los 6 días de llegar, sino fueron contra Waldemar Quiles y fracasaron. Fueron contra Víctor Ramos y yo no sé cuál va a ser el resultado, pero ciertamente al elevar el crisol probatorio de que esto es un pillo que se robó 1.4 millones de dólares y no poder traer un ápice de evidencia del robo, cambia la dinámica. Porque ya no se trata de si Víctor Ramos es diligente, es competente como gerente y administrador.
El pueblo de Puerto Rico ha tenido miles de secretarios y jefes de agencias de gobierno, algunos en extremo diligente, la vasta mayoría mediocre, algunos totalmente incompetentes y los menos corruptos. De manera que un secretario incompetente más u otro menos no va a tumbar, obviamente, a Puerto Rico. Pero un criminal sí. Y cuando usted acusa a la secretaria de Estado de ser criminal y usted acusa al secretario designado, ambos designados, de salud, de ser criminal y de ser pillo, mejor produzca la evidencia, porque si no, cambia toda la textura y toda la narrativa y todo el peso de la prueba, entonces se torna en una cosa imposible. Esta es la estrategia de Pablo José, que no es nada nuevo, porque hace 2 semanas el Partido Popular también le trató de montar un rancho de un alegado conflicto de intereses de hace 5 o 6 años para atrás, cuando Francisco Domenech era cabildero, y entonces trataron de empatarlo también. Es decir, han ido contra 4 principales figuras de este gobierno y en ningún caso han logrado probar nada. Eso es el carácter inmoral, el carácter poco ético de Pablo José Hernández Rivera, que es el arquitecto y el manipulador de todo este operativo. Y si el martes bajan a votación a Víctor Ramos y aprobaran a Víctor Ramos, y asumo que a la secretaria de Estado la aprobarán tan pronto radique todos los documentos, habrán cogido una enorme derrota. El contraste no puede ser más marcado, porque al cabo de 3 meses, si algo ha quedado patentemente probado, es que la gobernadora Jennifer González, le guste a usted o no sus estilos, está al mando y al comando absoluto de su gobierno, de su partido y, más importante aún, de lo que es la narrativa de lo que se ha hecho. Porque aquí el Partido Popular, con excepción de difamar y politiquear, no ha disparado un chícharo. El Partido Independentista anda missing in action. El Partido Victoria Ciudadana está en plena liquidación o disolución. Y no les tengo que decir que el llamado partido religioso se ha convertido en, ha prostituido su mandato en una fabriquita de hacer diezmos y de cobrar cuotas. Y el que no pague la cuota, lo votan, no lo dejan hablar y no lo dejan votar. De manera que la gobernadora, en cierto sentido, está corriendo sola, sin oposición real, anotando todos los días puntitos aquí y allá. Y más importante aún, esta gobernadora no pueden venir a decir que se esconde. Ella todos los días, a la 1 de la tarde o a las 2, bueno, vamos a aclarar. A la 1 de la tarde, según la convocatoria de prensa. Pero Fortaleza anda en Jennifer Time. Y la 1 de la tarde puede ser las 2:15, las 2:30. Chúpense esa. Yo estoy seguro que ella lo hace para fastidiar a los periodistas empollones. He llegado a esa conclusión. Pero independientemente de que Fortaleza tiene su propia zona horario, hay que añadir entre el Atlántico y el horario de la costa este, el horario de la calle de la Resistencia, porque es fenomenal. Pero en serio, volviendo, nadie puede decir
que Jennifer González no esté en control de la narrativa y de lo que está pasando. Mire, les voy a dar un ejemplo hoy, una pequeña noticia que parece que no tiene nada, pero Jennifer González le salió al paso al pedido de Genera. Este no es el de la Junta de Control Fiscal, que ya logró aplazarlo, o no aplazarlo, detenerlo en lo que se brega con el pago de las pensiones a través de lo que se paga en la tarifa de energía eléctrica, sino que Genera propuso también otro aumento. ¿Y qué hace la gobernadora? Negó la petición de aumento de Genera para pagar 110 millones por concepto de renegociación de contrato y le dijo, ¡este es! Sí, eso fue lo que les dijo. ¡Este es, papá! Y Genera, ya yo negocié eso, aquí no hay nada que pagar. Y salvo que la Junta de Control Fiscal la revoque, que yo lo dudo porque se quemaron esta semana por meterse a mono. ¿Y por qué la gobernadora hace eso? Porque tiene una conciencia y una responsabilidad de proteger el bolsillo del pueblo. A este gobierno nadie puede venir a alegar que impuso un centavo de impuestos. Eso no lo puede decir ni el gobierno de Sila, ni el gobierno de Aníbal, ni el gobierno de Alejandro García Padilla. Ella no vino a poner impuestos, vino a facilitar la vida. Y está ahí como la receptora del béisbol, como la catcher, cogiendo toda la recta antes que nos dé el pelotazo. Y eso es una nota, es el segundo aumento que logra parar sobre una institución sobre la cual ella no tiene poder. Porque energía eléctrica, ergo, Luma y Genera energía eléctrica es un sujeto y predicado de una quiebra bajo promesa, bajo control de la Junta de Control Fiscal. Pero ¿qué pasa? La gobernadora entiende que eso esbarataría al pequeño comerciante, esbarataría la actividad económica y esbarataría el bolsillo del consumidor que paga la segunda luz más cara de todos los Estados Unidos, teniendo el nivel de pobreza más bajo de todos los Estados Unidos. Esas son cosas que obviamente no le van a decir los analistas ni los periodistas, pero que están ahí, el porqué de los porqués. Esa pequeña nota es importante. Otra nota más. Avanza el dragado de Carraízo, ya está a 60%. Bueno, hay que primero reconocer que ese trabajo empezó con Pedro Pierluisi. Pero se quieran o no se quieran, se den lengua o no se den lengua, Pedro Pierluisi y Jennifer González son el mismo partido. Podrán ser personajes distintos, pero son el mismo partido. Tanto que se ha hablado. Mire que si se habla, si no se habla, que de dragar Carraízo y que si los Jacintos y todo aquello. Para el año 25 está completada la obra, que vale millones de dólares. Millones de dólares. ¿Quieren más? Le vamos a dar todavía más, porque esto no para ahí, ¿verdad? Lee Zeldin, el administrador de EPA, le dijo ayer en una entrevista a Matt Gaetz, el ex legislador de Florida, que Biden, en efecto, explotó la agencia y las dotaciones que hace la agencia a los grupos estos sin fines de lucro para mantener los activistas de extrema izquierda, los llamados ambientalistas. 20,000 millones de dólares en donativos políticos para mantener un ejército activista de izquierda. Esto no lo dije yo. Lo dijo el director, el administrador de la EPA. Por lo tanto, van a liquidar la EPA. La van a liquidar. Se va completita de arriba abajo antes de que termine el año.
La otra nota sale de Kate Long, la analista financiera que sigue muy de cerca, porque obviamente trabaja para bonistas, de la quiebra de energía eléctrica. El exgobernador de New Jersey, republicano Chris Christie, criticó y culpó a la Juntadura, la Junta Federal de Puerto Rico, por intencionalmente obstruir la reestructuración de la deuda, poner impedimentos y de paso haber atrasado por 8 años la liberación de los más de 18 mil millones de dólares que hay asignados para reconstruir la red. ¿Se acuerdan que no, que si es Luma, que si es Genera, que si es Pierluisi, que si es Rosselló, que si es Jennifer González? Ahí es donde está el tapón. Es en ese duodeno donde está la causa del estreñimiento. Porque mientras no se termine la reestructuración de la deuda de energía eléctrica, que por cocuos los junteros no han permitido terminar, no podemos empezar a hacer a que nos suelten el primer dinero para reconstruir la red. De manera que vamos a buscar las dos fuentes aquí. Vamos a ver las verdades. Ayer nos decían que gran parte del problema, ¿verdad?, estribaba o estaba en FEMA. Y nos decían que gran parte del problema estaba en la EPA. Y hoy nos dicen que gran parte del problema está en la Junta. 3 entidades federales. Todo lo que le hemos estado diciendo a ustedes todos estos años, criticando la lentitud del sistema, apunta a una sola dirección. La administración de Joe Biden, a través de EPA, de FEMA, del Departamento de Energía Federal, que repartió también para sus cuates los millones que habían, y ahora la Junta de Control Fiscal, todas entidades federales conspiraron para que Puerto Rico no construyera y reconstruyera su red. Todas. Y nosotros aquí echando culpa. ¡Ay, que si Luma, que si Genera, que si Jennifer González, que si Pedro Pierluisi, que si esto, que si vaina! Hay que juntar las noticias. Ese es el trabajo que nosotros hacemos, que nadie más hace. Nadie más en este país hace. Todas esas historias que les estamos leyendo son historias que han venido de Estados Unidos, no de la títera prensa puertorriqueña. Son noticias originadas por medios nacionales de entera credibilidad, citando a funcionarios federales que están revelándole a Puerto Rico y abriéndole los ojos de por qué al cabo de 8 años aquí no se ha reconstruido la red y por qué tenemos que chuparnos apagón tras apagón tras apagón, y entonces le echamos la culpa a los operadores o le echamos la culpa a FEMA o a Luma por tratar de mantener a flote una red de cafeteras eléctricas de hace 70 años que necesita urgentemente reconstruirse y repararse, y el dinero no ha bajado. ¿Y por qué no ha bajado el dinero? Ahí está, esta noticia. Esas noticias son las que han bajado esta semana y que le dan a ustedes el panorama de dónde viene el lío. Vuelvo a repetir. Lee Zeldin, Chris Christie,
El otro día fue el secretario de Energía actual. No pueden estar equivocados. Chris Wright. Todos apuntan al mismo problema. Y aquí, ¿qué hace la prensa? Le echa la culpa al papel toalla de Trump. Hello, es la administración de Trump la que nos está diciendo cómo se picó el bacalao o cómo no se picó el bacalao durante los 4 años de Joe Biden y de Gretchen Sorita, o como se llame, y de las burracas parlanchinas, porque se los repartieron todos entre ellos. Y encima de eso, la Junta de Control Fiscal irresponsable, chupando. Sí, porque esos han chupado 2.000 millones de billetes. Nos ha costado. Eso es otra de las cosas que está criticando Chris Christie. ¿Usted ha visto esta noticia en algún lugar? No. No la publican porque no quieren que ustedes lo sepan. No la publican a pesar de que viene de medios legítimos, porque si ustedes saben que la culpa no es de la estaca, entonces el sapo no salta y se ensalta. Si ustedes saben que el problema es federal, que el problema, el tapón toda la vida ha sido federal, como yo les he dicho, entonces no hay por qué culpar a Jennifer González, ni había por qué culpar a Pedro Pierluisi, ni había por qué culpar a Ricardo Rosselló. Porque quien tiene la sartén por el mango, quien tiene la llave de la bolsa, son los federales. EPA, FEMA, Energía, la Juntadura. Ahí es donde está el problema. Y si no se las empatamos aquí, ustedes nunca se enteran. Nunca se enteran. Por eso que Puerto Rico necesita urgentemente medios alternos. Este programa es meramente un chin, una gotita de agua comparado con el océano de propaganda que hay en Puerto Rico y de tontería. ¿Usted cree que yo tengo tiempo para discutir la YAL que le da pelas a las mujeres? No, de eso se ha dedicado todo el mundo. Ustedes están saturados de la YAL ya. Y estas son noticias porque usted es el pagano, porque quieren que usted pague la factura, quieren que usted pague los aumentos. En vez de 12 pulgadas nos van a espetar 20 y quieren que usted la pague. Por esa razón es importante que ustedes sepan de dónde viene el problema y dónde está el tapón. Y nuevamente ese es el tipo de noticias. Mientras esas noticias salgan y corroboren la verdad, Jennifer González is sitting pretty. Porque por más que la prensa le diga 1000 veces, ¿usted qué ha hecho por esto? Jennifer González le va a dar la letanía de cosas que ha hecho, pero al final de cuentas le va a citar a Zeldin, a Wright, a Chris Christie. Se los va a poner ahí en bandeja de plata. Toma. Las quejas al cuartel. Vayan a preguntarle si van a procesar criminalmente a todos aquellos que han atrasado a nivel federal la reconstrucción de Puerto Rico. No me lo pregunten a mí. Pero estamos pendientes de todas esas tonterías. Hoy tenemos bastante que recorrer. Por supuesto, las trompadas nuestras de cada día. Tenemos que discutir la prostitución del Partido Dignidad. Tenemos que discutir la deuda de la familia puertorriqueña se ha trepado escandalosamente después de la pandemia. Y vamos a hablar también un poquitito de lo que es esta cuestión de los automóviles que tiene a todo el mundo histérico, pero que realmente hay que ver todavía. Son las 5:30, vamos a la pausa. Vamos a hablar un poco de lo que está pasando en términos del estatus. Te dicen, ¿cómo? No ha pasado nada del estatus, no está pasando nada. Oh, sí.
Mr. Trump le cambió los muñequitos a todo el mundo. Y para todos los efectos prácticos, ha declarado la guerra a los países del norte nuestro. Se dice, ¿what? Sí, la guerra a Canadá, tarifaria, y la guerra a lo que es Dinamarca, que tiene a Groenlandia. Hoy, el vicepresidente Trump estuvo en la única base militar que le queda a Estados Unidos en Groenlandia, en el norte, que ver el periferio, el arco del Ártico, y es una base, no es naval, no es del ejército, de la Fuerza Aérea, es de Space Force. Y allá estuvo, claro, están los groenlandeses que quieren la independencia de Dinamarca, pero que no quieren a Estados Unidos ni por los centros espiritistas en brote. Recuerden, este viaje se iba a dar a la capital de Groenlandia, pero obviamente le dijeron, no entran aquí ni para los guardias. Y el primer ministro de Canadá acaba de decir la relación de amistad, de colaboración, de hermanazgo, de compadrazgo, vamos a decir, que ha existido toda la vida entre los canadienses y los Estados Unidos, se acabó. Se acabó. Dice Trump, y que habló un poquitito y dijo, todo está bien, everything is okay, beautiful, everything. Embuste. Y usted dice, ¿por qué hace esta locura? Porque obviamente es imposible que meta tropas e invada Groenlandia y se apodere de ella, porque eso es atacar un país miembro de la OTAN, a la cual nosotros pertenecemos, y eso obliga a todos los demás a venir en defensa. Y además, no hay cama para tanta gente. Y lo otro, ¿y por qué Canadá? Yo tengo mi teoría. Yo soy de los que pienso, le preguntaron a la gobernadora y la gobernadora dice que todo eso va a ser irrelevante en cuanto a la estadidad, que a ella le importa un bledo si Puerto Rico entra a la Unión como 51, 52, 53 o 54, pero lo importante es que entre. Esto va más allá. Trump es un nacionalista, aislacionista, proteccionista, pero a la misma vez antiglobalista. Y Trump lo que está haciendo es su misión de implotar la OTAN. Y la manera de implotar la OTAN es atacando un país de la OTAN, porque Groenlandia es territorio danés, y prácticamente disolviendo la relación de amistad de años, de 2 siglos, o de 1 siglo y medio que ha existido con Canadá. Y esa es la manera de implotar lo que ha sido el orden mundial europeo americano que se estableció desde la Segunda Guerra Mundial. Esa es mi teoría, pero vamos a empezar. Alan, tú has estado siguiendo de cerca. Yo oigo a veces el programa de ustedes en la noche, siempre y cuando tenga todavía energía para seguir oyendo. Y ustedes tocan mucho estos temas. Groenlandia, o sea, nadie entiende esto, no hay lógica, no hay razón, no hay ética. Groenlandia le ha dicho, mira, si nosotros como país independiente pactamos contigo, hacemos lo mismo que hizo Ucrania, llegamos a un pacto para que exploten los minerales ¿verdad? Que hay aquí, pero nada. Anda, Alan. Pues mira, Luis, primeramente saludos a ti, saludos acá a todo el equipo de la mirilla de los viernes. Excusamos a Breira que no pudo estar hoy acá, y saludos a todo ese público de Noti1 y de la mirilla que nos escucha siempre. Siempre un privilegio estar aquí. Pues mira, estos temas son interesantes, Luis, porque tanto el tema de Canadá como el de Groenlandia
en un momento cuando empezó a hablar de Canadá, igual que hablaba del Golfo de América, el tema de Panamá, que algunos no lo entendían y se dieron cuenta que hasta el presidente aparentemente en Panamá no sabía cómo China se estaba lucrando y las cosas que estaba haciendo contra Estados Unidos. La realidad es que Donald Trump vino bien preparado esta vez si quiere dejar un legado, y cada vez que hace algo, aunque a veces no entendemos algunas cosas, tiene una razón de ser. Y Estados Unidos se está preparando para un posible conflicto que pudiera ocurrir con China. El tema de Taiwán está ahí. Estados Unidos va a defender a Taiwán a lo que sea. Por eso el presidente Trump quiere ya terminar este conflicto de Ucrania para poderse enfocar al verdadero enemigo, que es China. Todo este tema de los aranceles tiene estratégicamente un propósito. La realidad es que en el de los automóviles que se habla ahora, hasta la próxima semana no vamos a saber finalmente si va y cómo va, pero esto no va a afectar ni siquiera a los autos de otros países como de Japón, siempre y cuando haya ensamblajes en Estados Unidos. Lo que se está buscando es fomentar el comercio, la industria, los negocios de nuestra nación, América para los americanos, y todo tiene realmente una razón de ser. Y el tema de Groenlandia es un tema de seguridad, y a mí me parece... ¿Pero eso que se puede lograr con un tratado? Sí, de base. sí, no pero hay que invadir a Groenlandia ni comprarla. Pero de alguna forma él está buscando lograr algo, y es su estilo, es su forma. Y mira, al final de cuentas, para el movimiento estadista es muy bueno que se hable de Groenlandia y de Canadá, porque a ninguno de los dos le han preguntado si van a ser estados republicanos. Por ende, es una mentalidad de aumentar los estados en la nación, y eso es positivo para Puerto Rico. No, pero él no ha hablado de estadidad para Groenlandia. No, él ha hablado de anexarla como territorio. No ha hablado de estadidad para Groenlandia. Habló de estadidad para toda Canadá, que es otra barbaridad. Para Canadá sí. Pero es que otra. Podría ser un estado demócrata. Sí, sería. Mira, a ver, Falfo. Obviamente yo tengo serias discrepancias por cómo Trump está manejando la política internacional, ¿verdad? Y yo creo que eso es tema para, no para un programa, sino para muchos programas. Definitivamente las actuaciones que él ha tenido contra aliados históricos de los Estados Unidos, pues eso te crea no solamente un impacto a corto plazo, sino un impacto a largo plazo en las relaciones internacionales y cómo Estados Unidos se posiciona en el mundo. Hay algunas áreas que son entendibles. Por ejemplo, cuando tú ves la fuerza militar de la OTAN, la realidad es que la OTAN depende exclusivamente de la fuerza militar de los Estados Unidos. Entonces, tú tienes que buscar una manera. Yo no estoy de acuerdo con la manera que lo está haciendo, pero si tú tienes que buscar una manera de que como si todos somos socios iguales, ¿por qué todos los países de la OTAN dependen exclusivamente de la fuerza militar de los Estados Unidos para hacer intervenciones conjuntas, ¿verdad? Todos inviertan. Y entonces, pues yo puedo entender la lógica detrás de lo que quiere lograr. No estoy de acuerdo por cómo lo está ejecutando, pero sí reconozco que con estos aranceles que están poniendo a México y a Canadá y estas movidas que se están haciendo con aliados de los Estados Unidos, eso presenta una zona de oportunidad para Puerto Rico. ¿Por qué lo digo? Correcto. Porque en la medida que nosotros estemos bajo la bandera americana, todas estas corporaciones, negocios que estaban en Canadá y que en Estados Unidos, que son corporaciones americanas, van a buscar un territorio, ¿verdad? O un estado donde se le dé la oportunidad de hacer negocios y que se libren de esos aranceles, ¿verdad? Yo tengo un ejemplo básico, mira, Colgate, que es una de las ¿verdad? De pasta de dientes y de productos sanitarios más grandes en el mundo. La mayoría de sus oficinas y de su manufactura está en México. Así que con los aranceles, pues definitivamente ellos cogen un cantazo, porque traer el producto a los Estados Unidos le va a salir más caro. Pues esas son las ventajas de oportunidad, ¿verdad? Las oportunidades que puede tener Puerto Rico dentro del marco, ¿verdad? Y entendiendo las diferencias que yo tengo con Trump. ¿Por qué? Porque Puerto Rico tiene una infraestructura industrial, porque las tiene. Nosotros tenemos un montón de zonificaciones industriales que ahora mismo podrían sentar las bases para este tipo de industria, que en México quizás no sea rentable, pero dentro del territorio de Puerto Rico es rentable. Y obviamente nos posicionamos dentro de lo que es el mercado americano como una jurisdicción donde
se pueden traer las industrias. Y eso es un paso importante también a la hora de nosotros reclamar nuestros derechos. Porque Juanjo, si las industrias vienen a Puerto Rico, pues daros los derechos también. Correcto. Bueno, Juanjo, gracias por venir hoy. aquí en la silla de Corozal me tocó. Breida no está hoy, así que estamos aquí. Gracias por la invitación, siempre por la confianza. Bueno, miren, este asunto de Groenlandia, que algunos lo empezaron a ver como que como que quería invadir, como que quería arrebatarle a Dinamarca. Mire, la realidad es que esto es puramente estrategia militar, ¿verdad? Es de seguridad nacional y de seguridad mundial, porque entendamos que lo que dicen los compañeros, por ejemplo, con relación a lo que es la aportación exagerada, porque es desproporcionada, de Estados Unidos a la OTAN en términos de todos los recursos, pues estamos hablando de que o sea, todo lo que tiene que ver con la seguridad nacional de Estados Unidos, por ende nuestra, tiene que ver también con la seguridad mundial. Esa es una realidad. Entonces, ¿cómo lo está haciendo Trump? Pues al estilo Trump. O sea, Sí, que no. Trump siempre ha funcionado así. Siempre ha sido el hombre de negocios que te dice que te va a matar para que al final tú aceptes una bofeta. O sea, esa es la... Quedarte sin brazo. Sí, o sea, vamos, tú sabes, es así como funciona, así ha funcionado siempre. Eso no va a cambiar. Ahora, con relación a los aranceles, yo comprendo que a veces, porque aquí la histeria que se forma, yo veo en los medios, a mí me da una gracia. Hoy los mercados cerraron de nuevo a la baja. Llevamos Sí. 3 semanas a la Con la baja. Organización Mundial de la Salud pasa lo mismo. Y sabemos que cada vez que, o sea, recordemos que los mercados funcionan tanto por la especulación, En efecto. que realmente a veces con decir o dejar de decir cualquier cosa, una figura importante como Donald Trump, pues por supuesto que tiene un efecto. Ahora, de ahí a cuán viable o adecuado o acertado pueda ser una movida o una iniciativa del presidente, pues eso va a tomar más que unos par de días a ver cómo se comportan los mercados. La realidad es que aquí lo que hemos visto con los aranceles en Puerto Rico no ha habido ningún problema con eso ahora mismo, ninguno. Y lo que sí se está viendo, por ejemplo, aquí dicen, no, porque Trump es súper nacionalista. Por supuesto que es nacionalista. Lo interesante es que los que son bien nacionalistas en Puerto Rico son los más que se quejan de que sea nacionalista. Exactamente. que eso es una barbaridad. Y Pero los más proteccionistas en Puerto Rico son los que sí. de que Claro. sea proteccionista. Los que quieren que Cool Light pague, pero medalla no. Se Doble quejan de que mensaje. Sí. Pero volvemos, o sea, a pesar de todo, hay unos elementos importantes. Por ejemplo, ¿qué anunció ayer Trump? Creo que fue ayer o antier, con relación a unos beneficios contributivos al que compre vehículos fabricados en Estados Unidos. Y no tienen que ser americanos, puede ser de allá, europeo, pero que lo fabriquen en Estados Unidos o que las piezas de ensamblaje O estén ensamblados en Claro. Estados Unidos. Pues mira, eso al americano le gusta. Claro. Y volvemos, que al resto del mundo no le gusta. Pues yo como americano digo, so what? Bueno, Bueno, vamos a ir- yo pienso que ese es el balance de intereses. Vuelvo y te digo, podemos estar en contra o no. Yo personalmente pues estoy en contra con el approach, pero él tuvo que haber hecho un análisis, ¿verdad? Y sus asesores tuvieron que haber hecho un análisis. Los propósitos son Si buenos. algo tiene Trump, ¿verdad? Y a mí no me gusta defenderlo mucho, pero si algo tiene Trump, es que Trump sabe medir el aceite del pueblo. Y él tiene que entender que esas medidas en algunos sectores caen bien. Y como muy bien dice Juanjo, ahora mismo yo tengo entendido, no sé si eso cambió hasta hace unos años, los Mercedes-Benz se ensamblaban en Alabama, creo, o en Mississippi. Sí, todavía. Pues todavía, eso pues, existe todavía. pues los Gran parte Mercedes-Benz de los modelos, sí. que se han ensamblado en el sur de los Estados Unidos no van a tener ese arancel. Y hay Hondas en California que Ay, lo hacen. claro, Hay por eso. Toyota en Houston. Exacto. O sea, los que se han Sí, ensamblado. pero yo le quiero, y esto me lo explicó un dealer de nuevo, no se dejen engañar meramente. O sea, vamos a entender lo siguiente. Sí, el arancel de 25% sobre su costo de producción no va a aplicar a los domésticos, pero los precios van a aumentar porque va a haber mucho, o sea, esta cuestión de los aranceles de piezas que se hacen en México, que se hacen en Europa o que se hacen en Canadá y que vienen para el ensamblaje, va a hacer que el auto, aunque sea doméstico, cueste más. Y esto nos lo están diciendo los dealers, nos lo están diciendo los fabricantes, todo el mundo. No va a ser 25% más,
pero va a ser una Bueno, pero buena eso tajada. sería si esas fábricas de los productos, ¿verdad? Las piezas de ensamblaje no se mudan eventualmente para Estados Unidos para evitar la... Pero ¿verdad? ¿tú sabes cuánto toma eso? No, Preparar una bueno, escombra Pero Puerto de Rico producción, pudiera una línea. empezar a mirar ese negocio automotriz más allá del de la farmacéutica, Luis. Y algo importante, aquí Pero es que están no llorando podemos- ahora el 25%, Oye, pero nadie eh, llora el 37% que le Alan, meten en el Puerto problema Rico. que tiene Puerto Rico es el cabotaje en ese contexto, el costo alto del flete marino. Por eso no se puede hacer El aquí flete grandes, y el ni nevera, 37%. ni grandes, ni esa es parte del problema que tenemos, ¿verdad? Pero dentro de las circunstancias, lo que quiero decir, fíjense cómo la gobernadora sabe el golpe que va a haber a toda la nación y a todo el mundo en términos de la inflación. De hecho, la vicepresidenta de la Fed hoy volvió a reiterar que es inevitable la inflación ante lo que está planteado de la guerra de aranceles y que va a continuar deteriorando. La gobernadora sabe eso y la gobernadora sabe que ella no tiene ningún control, excepto el derecho al pataleo sobre promesa y sobre la reestructuración de la deuda de energía eléctrica. Correcto. Pero ha parado de casco 2 aumentos. Los ha parado, sí, con el pataleo, pero, ¿sabes? El que Pero no lo ha logrado. el que no grita no mama. Claro. Ustedes lo saben Luis, que es así. Luis, pero es importante siempre recordarle a la gran audiencia de La Mirilla de que ese 37% que se le impone a los autos cuando llegan al territorio no incorporado y a la colonia de Puerto Rico, más cuando lo sumamos prácticamente a los tres, a las tres cruditas, a la gasolina, que los populares, el Partido Popular, tanto ese 37 como la crudita, todo eso no lo hablan muchos medios, pero eso es peor que algún arancel nuevo que pueda poner Donald Trump como protección al negocio nacional en nuestra nación americana y buscando que más cosas se hagan aquí de americanos para americanos. Bueno, vamos a hacer la pausa. Son las 53, pero todavía quiero señalarles algo sobre los temas que se van a cubrir hoy. Ya el tema más importante en términos de lo que es el bolsillo nuestro es lo que acaba de hacer la gobernadora y miraremos hasta dónde dura. Pero el próximo tema, ya que salimos del estatus, todavía no hemos terminado. Lenín López en Telemundo objeta, y al igual Mili Méndez, estamos hablando de compañeros populares, objetan que los municipios del PNP, como Maunabo, aprueben ordenanzas para invertir y cabildear por la estadidad en fondos públicos. Dos cosas, Lenín. Yo sé que tú no has borrado disco, ni yo tampoco. Por décadas, los municipios del Partido Popular han pagado cabilderos de estatus, incluyendo Charlie Black, por décadas, para empujar, detener la estadidad y para parar y para avanzar el ELA. Eso es un hecho indubitado. Y en segundo lugar, no solamente hay un mandato democrático, es parte de la política pública de toda esta administración, incluyendo municipios, sino que los más beneficiados por la estadidad serían precisamente esos municipios. Por lo tanto, tienen derecho a cabildear por una fórmula política que los va a sacar de la miseria. Con ese tema, regresamos ya mismito. Tema, si es legal que los municipios de Puerto Rico paguen cabildero y dinero para cabildear a favor de la estadidad. Juanjo, tú tienes un par de añitos en este negocio, has visto los Toby Ross de la vida, los Charlie Black pagos. Y algo que hacen los populares, y hay que entenderlo, y eso lo vimos en el caso de Aníbal Acevedo Vilá, es que ellos convoyan cuentas. Es decir, para que no les haga tan caro, pues, ok, pues mira, aquí Maunabo te contrata, o digo, Caguas te contrata, pero también te va a contratar Trujillo Alto, y Ponce también te va a dar una igualita, y si tenemos control de alguna agencia, pues también la universidad o donde sea, también te vamos a dar. Y ahí es donde se cuadra la caja. Lo han hecho toda la vida. Juanjo. Bueno, lo primero es que uno tiene que aprender del enemigo. Y la verdad es que eso que describe ha sido la política
pública y no tan pública, pero real, de los populares, no solo en los municipios que han mantenido mayoría por bastante tiempo, aun cuando el PNP logra ganar incluso la gobernación o la legislatura, sino que también cada vez que tienen mayoría en la legislatura, le meten billetes fuertes. Claro, los de ellos, no, los nuestros son cabilderos, los de ellos son solamente representantes del gobierno, y todo, ¿verdad? Porque ni para los guardias le ponen el título de cabildero. Pero hay algo que, y yo he dicho en otras ocasiones, y yo sé que a algunos no les gusta que lo diga, Jennifer no es Pierluisi, Jennifer no es Ricky, Jennifer no es Fortuño. Jennifer los tiene bien puestos a la hora de meter mano con el estatus. Y ahora te voy a decir yo, como dice Tommy, me importa un pito que digan que no les gusta lo que estoy diciendo. ¿Saben por qué? Porque yo soy estadista primero. Yo no soy PNP primero. Entonces, ¿cuánto tiempo en este mismo programa no hemos estado diciendo que hay que meterle billetes? Porque no estamos hablando de simplemente un capricho. Estamos hablando de que hay una orden del pueblo, hay un mandato directo, contundente. O sea, ¿qué más que eso? Estamos hablando de que no hay nada más sagrado en una democracia que eso. Democracia que tenemos gracias a quién? A todos los que han perdido la vida en los campos de batalla. O sea, esto es mucho más profundo que meramente decir yo quiero ser Estado. Correcto. Entonces, yo veo a esta gente que les importa poco. O sea, y se paran en los medios y dicen, ay, Dios mío, inclusive compañeros periodistas. Pero ¿cómo es posible? Porque están malgastando. No, estamos invirtiendo, respetando lo que pidió el pueblo. Yo les aseguro que si el pueblo hubiese votado a favor de la independencia, estuvieran, olvídese, de pláceme. Y hay que entender eso. Si fuera por eso, el ELA sería ilegal porque Muñoz Marín contrató cabilderos y contrató billoyates a todo lo que da, siendo ya gobernador electo de Puerto Rico para traerle el ELA. Ustedes lo saben. De hecho, Abe Fortas no era abogado, uno de los cabilderos que también tenía en aquella época. ¿Ustedes recordarán? Sí. Seguro. Por eso, pero los tipos que pagaron la defensa de Aníbal Acevedo Vilá con dinero público, me están diciendo a mí que, mira, voy hasta ahí. No, Luis, y la realidad, Luis, es que todos los municipios y todo el gobierno tienen que poner dinero para el tema ideológico de la estadidad, porque es política pública del gobierno de Puerto Rico promover el mandato del pueblo en las últimas 4 consultas, que es la estadidad. Todo dinero que se utilice para conseguir la estadidad para Puerto Rico es política pública. Lo que no se debería permitir es para obstaculizar el conseguir la estadidad. Es bien fácil, Alfonso. Que lo lleven a corte y traten de parar. Lo que pasa es, mira, y esto es la pregunta. Si es ilegal, llévenlo a corte. No, si pues, es antiético, radiquen una querella para que ustedes vean para dónde lo van a mandar. Lo que pasa es lo siguiente, y aquí es que tenemos que separar el grano de la paja. Porque si yo, ¿verdad?, como PNP y estadista, tengo que aceptar que Pablo José ocupa la silla del comisionado residente porque el pueblo en una elección lo eligió, pues todos los que no sean estadistas tienen que aceptar que el pueblo abrumadoramente en las últimas 4 consultas ha escogido la estadidad como su opción de estatus predilecta, y en la última con 60%, que ha sido la vez que más la estadidad ha sacado, ¿verdad? Digo, la del 17, pero con una participación equivalente a una elección general, es la vez que la estadidad ha sacado mayor apoyo, ¿verdad?, a razón del número de participación. Esa es la política pública, y esa tiene que ser la política pública del gobierno de Puerto Rico. Ahora, pues chévere, pues entonces, si yo como municipio no tengo que respetar la voluntad del pueblo en contra del estatus, ni hacer acciones afirmativas para hacer valer la voluntad del pueblo en Washington, pues que Pablo José tampoco ponga un pie en el municipio, porque yo no lo tengo que respetar tampoco como comisionado residente. Fue la misma elección para todos. Es la misma elección, es la misma voluntad del pueblo. Correcto. Es la misma voluntad del pueblo que puso a los legisladores independentistas que ganaron por acumulación y que están en el Senado y la Cámara de Representantes. Que Molina está ahí ahora. Es la misma que escogió a Eliezer Molina. Aquí no se puede jugar con la voluntad del pueblo para lo que nos conviene y desecharla para lo que no. Eso es así. Y el Partido Popular y sus secuaces fueron los que llevaron tras bastidores la causa de Eliezer Molina, que lo trajiste de ejemplo para que fuese elegido por nominación directa. Y vamos a entender algo también. Por eso, el único estatus que necesita cabilderos a todo lo que da
el coloniaje, porque la Claro. estadidad tiene, los cabilderos de la estadidad son los 2 senadores y los 5 o 6 representantes que tenga Eso y el es voto claro, presidencial. así debería Y los ser. cabilderos de la república son el presidente de la república y el Congreso o el Parlamento de la república. Pero para que el pueblo entienda, hay que leer la retina, es decir, tú no quieres que yo respete el mandato del pueblo a favor de la estadidad, pues el pueblo no va a respetar la elección de Pablo José. Vamos a ponerle Vamos un a paralelo comparar- allá en Washington. Exacto, vamos a comparar China con China. Porque para mí tú no ganaste, así que busca un Exacto, paralelo en porque Washington. como yo no quería la elección de Pablo José y para mí no ganó, pues yo no lo respeto. Eso no funciona así. Vivimos en una democracia. Exacto. La voluntad del pueblo no tan solo hay que respetarla, hay que hacerla cumplir. Cuando gana y cuando pierde. Y yo felicito a la legislatura municipal del municipio de Maunabo, que está tomando pasos afirmativos y que no está dejando al Ejecutivo solo en esta encomienda. Me parece muy bien. Están cumpliendo con la política pública Alan, del gobierno de ven acá. Puerto Rico. Y esa camisa que tú tienes ahí de rayas azules y todo eso, ¿qué es eso, Alan? ¿Qué es eso? esto es parte de la soberanía que vamos a tener con la estadidad. Se la prestó Elvis Crespo. Tiene Pero unos Juanjo destellos vino- vietas Oíste, para, oíste, con la para camiseta se la de Che prestó Elvis Guevara, Crespo. Usted es verde el olivo. PNP, estadista y republicano Mira, y se la- conservador. Se la prestó Elvis Crespo. Por favor. Es una camisa, es una verde camisa de olivo. Mi merenguero. norte es la estadidad. Mira, es una camisa de merenguero. Por favor. Miren, Bueno, entren al Juanjo, online para que vamos a vean que ponerle eso nada. punto final a este para ir entonces al próximo tema. Juanjo. Mira, yo voy a ser totalmente honesto. Yo lo que espero con muchas ansias es que el resto de los municipios cuyos alcaldes son del Partido Nuevo Progresista hagan lo mismo. Son Hagan lo 37. propio. O sea, estamos discutiendo esto, qué bueno, qué chévere, pero ese silencio no me huele a mi gusto. Yo creo que hay que tirar la raya. Y se nos va la vida, volvemos. O sea, estamos en un punto donde tenemos por primera vez en los últimos, 24 años, un comisionado residente que va a ser, y ya es pieza de tropiezo. Bueno, pero tienes una gobernadora que ha sacado los pantalones y ha dicho, no, aquí hay un mandato y hay que meter mano. Pues esto no se puede quedar solamente en la gobernadora o en Maunabo. Tiene que haber, los demás municipios del PNP tienen que hacer lo propio. Yo sé, no todo el mundo tiene a lo mejor los recursos, a quien está Eso quebrado, no importa. pero usted tiene que poner, o sea, esto, mire, la libertad, que no es lo mismo que la independencia, la libertad no tiene precio, punto. Juanjo, el que no defiende la estadidad no tiene derecho a aspirar por el Partido Nuevo Progresista. El que es nuevo progresista es para defender y conseguir la estadidad para Puerto Rico. Y si usted no tiene los fondos, con una declaración de política pública donde usted va a hacer lo que sea posible para ¿verdad? Seguir ayudando y moviendo la causa de la estadidad es suficiente. Y si tiene chavo para ir a la parada puertorriqueña para estar con 2 o 3 independentistas allí, también tiene chavo para la estadía. Sorry. También. Por Bueno, ahí tenemos de ejemplos hecho, de alcaldes que no defendían la estadidad y mira después cómo terminaron en otros partidos. les traigo otra noticia. O sea, esta declaración de Lee Zeldin, el administrador de la EPA, afirmando que Biden votó $20 mil millones de la EPA para dársela a sus grupúsculos de izquierda y tener un ejército de izquierda explotando causas ambientales, sociales, todo ese tipo de cosas de la EPA, de la Environmental Protection Agency. Increíble, ¿verdad? Se va. A mí no me Se va sorprende, pronto. Qué triste escuchar esas cosas. pero a mí no me sorprende, Dávila. Bueno, porque tú lo viste. Porque cuando yo lo estaba vi. en el gobierno. Yo sé lo que hace la EPA y es lamentable porque al final del día lo que la gente no sabe es que la EPA juega en contra del ambiente para proteger sus intereses. La que se supone Qué bueno que lo estás diciendo. que garantice la protección ambiental muchas veces va en contra de la protección ambiental en pos de una política pública que favorece a los que piensan como los que corren la EPA. Y eso es así. A mí no me lo dijo nadie. Yo lo viví. Sí, eso. Pero estas cosas se van sabiendo. Y eso son No las es lo cosas que hay mismo que desmantelar ya. uno sospecharlo, verlo y deducirlo a que te lo diga el administrador de la EPA. Lo que no le sirve Porque a la aquí nación hay que abusaron desmantelarlo. como les dio real gusto y gana, y han abusado y siguen abusando hasta que alguien les pare el caballito. Bueno, vamos para
para las vistas, ¿qué vamos a hacer con el colegio médico? ¿Quién va a demandar primero para descolegiar, si hay que descolegiar? O número 2, para liquidar el colegio médico como tal. Ya está descolegiado. Sí, Ya ya esa parte se ya eliminó está la- hecha. Pues entonces, Sí, la ¿quién obligatoriedad va a de, demandar? ¿verdad? Pero todavía sigue siendo una organización. Lo que tienen Sí, los médicos creada es por no ley. pagar cuotas. Por eso, vamos por parte. El colegio, ¿verdad? Sigue vigente, pero ahora el que quiera afiliarse, ¿verdad? Es algo que ya no es obligatorio. Por lo menos esa parte. Bueno, está- pero Ajá. estipulamos que es un tentáculo del Partido Popular. Oh, lo han sí. convertido como el Totalmente. colegio de ingenieros lo es. Sí, como sí. el colegio de ingenieros. Así, sí, exacto. Y Pero, el colegio de abogados, que queda libre también, es un tentáculo de los sí, independentistas. sí. Pero sí era importante, ¿verdad? Que para los amigos que nos escuchan, ¿verdad? Poner claro que ya por lo menos esa cuestión de que era compulsorio, que era obligatorio pagar una cuota, pues ya eso no está. Y todos aquí, no sé si todos, pero por lo menos yo y sé que Ávila, estamos en contra de esas colegiaciones de quien sea. Que sea Totalmente. obligatorio. Obligatoria. Totalmente en Muy bien. contra. Este colegio lo ganamos. Ustedes están Totalmente. Pues mire. el tipo que empezó, además de Schneider y Héctor Ramos, la guerra contra el colegio y que le dio el torpedazo fue este servidor junto a Lisa Fernández, ¿ok? Claro. Bien. En el año 92. Tan Pues- es así que me dedicaron páginas y Eso es páginas así. de las mociones Cierto. espotricando en contra de mí. Pues mira, Tan fácil que era dejarme no, ya ir una en los realidad. 80. Ayer yo tuve la oportunidad de estar en las vistas donde estaba el doctor Víctor Ramos. Y yo les tengo que decir con honestidad, yo tenía mis dudas. O sea, yo sabía que había una persecución y unas cosas, pero yo decía, quiero escuchar, quiero ser justo, quiero ser balanceado. Y quiero ver qué es lo que hay. Y resultó que entonces, mire, déjame, lo primero, Carlos Díaz llegó allí diciendo que lo que dijo no fue lo que dijo, pero que tal vez puede ser, a lo mejor, después de haber lanzado unas acusaciones tan serias, allí se redujo a chisme. ¿Y qué hizo? Tratar de virar la cosa hacia Ferrayoli, porque como no tenía ya nada que decir realmente que le creyeran allí con relación a Carlos Díaz, se fue por esa línea. un papelazo. Claro, porque como recuerden que, vamos, todo el mundo quiere, cuando tú no le puedes meter mano a la gobernadora para fiscalizarla y ponerla a titubear, pues te buscas a alguien más. Y entonces ahora han cogido al matrimonio de Domenech y Ferrayoli, que si cuánto ganan, que si firmaron cheques y todo esto, y así van a seguir, y hasta que no confirmen a Ferrayoli van a seguir con el mismo TGMNG, a ver si logran tumbar ese nombramiento. Ahora, ¿qué pasó? Los mismos populares allí hicieron el ridículo. ¿Por qué? ¿Es verdad que usted hizo tal cosa? Le decían, no. Pero usted tiene un caso en tal sitio. No. De hecho, fueron tan ridículos que le preguntaron sobre unos casos, unas demandas, y él dijo, ajá, y las gané. O sea, tú me vas a penalizar a mí porque me demandaron y habiendo yo ganado esas demandas. Me defendí y gané. A ese absurdo llegaron y al punto que al final dijeron, bueno, pero es que ya habíamos decidido que íbamos a votarle en contra, porque así de llanitos son. Ahora, lo que demostró el doctor Víctor Ramos allí, para mí lo más importante, su carácter, su preparación, a mí me sorprendió muchísimo con sus preguntas, pero algo que fue bien revelador, contó allí por qué vino Carlos Díaz con esta politiquería, porque era su amigo, fue su vicepresidente allí en el Colegio de Médicos, pero ¿qué pasó? Que le pidió, según dijo allí, bajo juramento, de que él le pidió que ayudara a su hijo, o sea, que intercediera de manera, ¿verdad?, que presionara a la rectora de una escuela de medicina para que aceptara a su hijo allí, y él no se prestó para eso, y por ahí empezaron los problemas. Eso sí que es una vergüenza, eso sí que es una vergüenza. Yo creo que finalmente lo van a confirmar, y yo creo que demostró allí que tenía los quilates, y yo sí concurro con Tommy. Tommy le dijo algo que, ¿verdad?, le dijo, el problema es que usted no se defendió, y yo Eso creo que es tenía así. que defenderse un poquito Eso es más así. agresivamente. Bueno, Definitivo. Alfonso y Alan. Mira, yo creo que el problema fundamental aquí, y me parece que obviamente la legislatura y Tomás Rivera Chats dio cátedra de lo que se supone que sea el poder legislativo al crear esa comisión total que le permitió, ¿verdad?, al doctor Ramos exponer su punto y defenderse. Y yo creo que aquí, esto lo que demuestra también es un ejemplo más. Oye, y usted tiene todo su derecho a estar a favor y en contra de la designación del doctor Ramos por las razones que sean. Ese no es el problema. El problema es que tú no puedes asesinar reputaciones, ni crear historias, ni utilizar la bandera de la corrupción, sencillamente porque no te gusta un nombramiento.
Y yo creo que ahí es que está el problema. Entonces después nos quejamos también de que hay muy poca gente que quiere lanzarse al ruedo del servicio público y que siempre nombran a los mismos, porque esa es la queja, ¿verdad? Especialmente cuando del PNP se trata. Pero es que al final del día, mira toda la maraña ¿verdad? Todo, o sea, es un asesinato de reputación total. Y cuando el agua llegó al río, cuando le dijeron, bueno, pues, dame la evidencia. ¿Qué pasó? Que no existe. Que todo eran especulaciones, que todo eran suposiciones, que no llegó a ser nada más que un chisme de pasillo. Ensuciar la imagen del Ensuciar doctor. la imagen de alguien. Mira, párate allí y di, yo creo que hay mejores administradores que el doctor Ramos. Eso es válido. Para eso son las vistas públicas. Claro. Pero, ¿por qué vas a manchar la reputación sin evidencia de alguien que decidió dar el salto al servicio público en una época donde cada vez menos gente se hacen disponible para dar el salto? Oye, él tiene que cumplir con su deber ministerial y él, pues, obviamente, hay una serie de cosas que están pasando y hay una serie de interrogantes que sabrá Dios si al final del día, ¿verdad? Uno no sabe, nadie, yo creo que el único que sabe a ciencia cierta es el doctor Ramos, lo que tiene, ¿verdad? En el tintero no tiene en el tintero, pero al final del día deja un mal sabor, porque asesinamos reputaciones porque sí. La prueba iba a ser de competencias gerenciales, ajá, como lo es toda prueba, todo nombramiento a un gabinete. Y lo convirtieron en una prueba de evidencia criminal. Y ya está. Una vez tú cambias eso, correcto. Y de hecho, déjenme decirles algo. Yo sé por qué Tomás, esto me sospecho, no lo sé, pues yo no hablo con Tomás, pero me sospecho. Tomás sabe que el huevito piensa que lo tiene medido y que el huevito lo que quiere hacer es que Tomás tenga divisiones y rechazando a todo lo que da nombramientos de la gobernadora. Y él sabe eso, por eso ustedes ven que le ha dado todo el debido proceso de ley, se ha tomado todo el tiempo, nombró la comisión completa. Todo esto lo ha hecho sabiendo, porque él cree que, él sabe que el huevito piensa que lo tiene medido y no sabe que está bregando con un tiburón. Luis, yo felicito al presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, porque esta comisión total dio un ejemplo magistral de cómo un politiquero charlatán, canalla como Carlos Díaz, presidente del Colegio de Cirujanos Médicos, que utiliza el colegio para moverse a posiciones, quería aspirar a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular, le pagaban $900 semanales para ir y hacer cápsulas para promover el colegio y lo que quería era promover su imagen personal. Y es un canalla que por envidias y por problemas personales de él con Víctor, con el secretario de Salud, hizo este papelazo que estuvo más de 5 o 10 minutos buscando papeles. Sí, pero yo no quiero que concentremos, o sea, podemos estipular que Carlos Díaz Vélez es un idiota. O sea, esto quedó como un así, pero Luis, ante todo el país. Pero, aquí hay un cerebro. Eso es lo que voy, al contraste. José. Aquí hay un operativo del Partido Popular para carpetear y tumbarle la cabeza a toda fortaleza. Claro. De eso es que se trata. Es burdo, es barato, es antiético, es como siempre ha sabido hacer el Partido Popular. Fabricar, difamar y carpetear. Pero hay que cantarla. No es cantar. Oye, esto es un bufón. Carlos Díaz Vélez es un bufón. Es un títere del Partido Popular. Vamos a ir a donde está la responsabilidad de la gran derrota. Si confirman a Víctor Ramos, una derrota para Pablo José. Luis, y definitivamente te auguro que lo van a confirmar, tal vez ni 19, que son todos los PNP. Yo creo que hasta 20, porque Rodríguez Bebe se impresionó con muchas de las preguntas que le hizo y cómo el doctor contestó. Y el doctor, el hoy secretario de Salud, demostró humildad, compromiso, conocimiento, profesionalismo.
que es un gran pediatra, que es sensible, que es la figura que realmente hace falta para ser el secretario de Salud. Yo quiero añadir algo, de verdad necesito decirlo. Yo estuve allí y hubo un momento donde me compungí. O sea, cuando él mencionó cómo un asesor del colegio llamó a su esposa, para decirle que esa semana iban a arrestar a Víctor Ramos. Y ella terminó 10 días en intensivo. Correcto. Y yo les voy a decir una cosa a los amigos que me están escuchando. Así han matado gente en Puerto Rico. Así han matado gente en Puerto Rico. Y mire, el servicio público es sagrado. Pero el que usted sea figura pública no le da derecho a nadie a hacer lo que le están haciendo a él y le han hecho a muchos. Y conocemos muchas historias, todos los que estamos en esta cabina, y David la conoce, o sea, sabemos cómo familiares, amigos, o sea, esto no es poca cosa, esto no es un juego donde dijeron a aquel le dieron una falta, estamos hablando de vidas, estamos hablando de sentimientos, o sea, de eso es lo que estamos hablando. Matrimonios destruidos, sí, ataques al corazón fulminante, ¿ok? Y que nadie, o sea, enfermedades, que puedan atacar así. O sea, atacarlo así, de esa manera, en misericordia. O sea, yo lo digo y los que me conocen lo saben. Yo tragué seco cuando lo escuché. Y lo estoy diciendo aquí, hasta los ojos llorosos tengo. No, porque se le aguaron los ojos al secretario. Es que, o sea, yo me pongo en el lugar de él. Y yo he vivido esto con compañeros en la política, en el gobierno, en las agencias. Gente que se pudieran ganar hasta 3, 4, 10 veces lo que se ganan en el gobierno sin someterse a esto. Y aceptan el reto. Y así es como le pagan. O sea, no. Si alguien es mediocre, se le dice. Si alguien es un politiquero, se le dice. Hay que fiscalizar. La fiscalización es importante. Yo no estoy en contra de eso. Pero llegar a esos extremos de afectar la salud emocional, la vida, los matrimonios, las familias completas, no, eso es inaceptable. Y Pablo José tiene que asumir responsabilidad con esto. Lo tiene que asumir. Y hay un contraste grande cuando el mismo secretario hoy, Víctor Ramos, informó que en un momento difícil de Carlos Díaz en su divorcio, él y un grupo de colaboradores estuvieron allí para ayudarlo y apoyarlo. Y lo que dice Juanjo Luis, yo lo viví en un momento dado cuando yo servía en el servicio público, un anónimo me llamó y me acordó dónde estudiaban mis hijos. La realidad es que esto sucede y por eso es que la gente buena, humilde, honrada, capacitada, muchas veces no quiere venir a servir porque los que no sirven para más nada y quieren vivir toda la vida de la política se apoderan y quieren sacar a los buenos para que en el país de los ciegos el tuerto sea rey. Y bueno, es importante que tengamos claro eso, Alfonso. Esto, o sea, las quejas al cuartel. El cuartel se llama Partido Popular Democrático. El Partido Popular Democrático ha hecho una barbaridad trayendo a la licenciada Ferraioli, que fuera de servir de abogada no es ni criminal ni cerca. Ya intentaron con lo de los salarios, ya intentaron con el conflicto de intereses. Todo esto es homegrown. Esto es, ¿verdad? Es una gran profesional. Terrorismo populético. Ya lo hemos visto. Los estadistas que hemos pasado por la mordaza, conocemos, nada más que de oler a la bestia, ya sabemos por dónde viene. Y esto es importante que se sepa, que esto es un operativo, como todos han sido operativos políticos. Mira, yo creo, y aquí la gente tiene que tener mucho cuidado, y yo, como dice Juanjo, yo fui víctima de eso, porque obviamente yo no... ¿verdad? A mí no se me mencionó directamente, pero en el verano del 19 aquí la cosa se puso tan caliente. Te ataron al chat. ¿Qué? Por eso. Te ataron al chat. Y me ataron al chat y obviamente tú tenías los llamados periodistas diciendo que había llegado un mal de agentes federales y tú decías, bueno, pues, ¿qué está pasando, verdad? Dentro de toda la vorágine. O sea que yo puedo entender lo que Juanjo está diciendo, ¿verdad? Quizás más cercano que otra gente, pero a mí lo que me da coraje es cómo hemos perdido respeto por la dignidad humana en aras de ventajería política, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo importante, porque entonces nos estamos metiendo también
con la capacidad de gente de generar negocios, con la capacidad de la gente de ser productiva. Pues mira, si Verónica Ferraioli, antes de ser secretaria de Estado, le rendía servicio o tenía algún tipo de relación de negocio con Víctor Ramos, pues ella es abogada, ese es su trabajo. Era en la empresa privada. Era en la empresa No era en el privada. gobierno. O sea, ¿cuál es el problema? Vamos a evaluar los candidatos por sus capacidades. Que yo pueda pensar o que yo no quiera, por ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo, pues yo soy popular y no quiero que la secretaria de Estado esté ahí porque ella es estadista, ¿verdad? Yo no soy popular ni de chiste, pero lo estoy diciendo para Por favor, propósito. se sintió como una vibra medio- Pero lo estoy diciendo para propósito de argumentación. Pues uno puede entrar y hablar de que valoren sus capacidades, ¿verdad? Y pues ahí eso es, porque al final del día que hay que convencer es al Senado, ¿sabes? Aquí el Nuevo Día puede tirar 28 portadas, tú sabes, la prensa y los políticos pueden hacer las componendas más grandes. Quien confirma los secretarios de agencia, incluyendo la secretaria de Estado, es el Senado, y en el caso de la secretaria de Estado, La el Cámara. Senado y la Cámara de Representantes. Eso es a lo que hay que Y convencer. son posiciones de confianza del Y son gobernador avalados por el Exactamente. Senado o Cámara y Senado. Por eso, pero lo que les estoy diciendo es, yo no quiero que nos enfoquemos en un arbolito del bosque. Yo quiero que veamos el bosque entero. Correcto. No es el arbolito del Colegio Médico, ni Carlos Díaz, ni Víctor Ramos. Es el bosque entero de la conspiración del Partido Popular para destruir la cúpula del PNP en Fortaleza y poner a pelear a Tomás Rivera Schatz con la gobernadora. Ese es el juego. Ese es Ese es el fin. juego burdo. Claro. Eso es lo único que sabe hacer este chamaco y que es obviamente aprobado ser un incompetente. Y el puesto le queda grande como comisionado residente. Y lo que ha venido aquí es a politiquear. Porque Y a él publicar, quiere y a publicar por sustituir a Facebook. Abuelito. Él Y a- quiere, y a publicar por Facebook, que eso por tiene un Facebook. doctorado. Acuérdate, Luis, que el mediocre quiere ganar a cuenta de que vean al otro peor, no de que él tiene capacidad para ser mejor. Les digo que vienen más. Pero yo creo que cuando vengamos, este va a ser el análisis. Yo creo que ya al cabo de 90 días, esto está las personalidades definidas. Jennifer González al mando y al comando de partido y de gobierno. Jennifer González estableciendo la pauta en términos de obra, de lo que está haciendo, de las gestiones que se están haciendo. El otro, politiqueando, ausente de Washington, se ha convertido en la lloroncita de Puerto Rico. Un tipo que no tiene escrúpulos, que no tiene moral, que no tiene ética, con tal de llegar al poder, sin experiencia, sin ningún conocimiento de nada. Así que yo creo que ya están definidos en ese contexto, y es en ese contexto lo que vamos a discutir ahora cuando regresemos sobre todo lo que estamos viendo. Y como les dije, yo he notado prácticamente en las últimas 4 semanas la gobernadora tener mucho más control y sobre su partido. Hay mucho más forma, va todo cogiendo forma. El Senado no le ha rechazado un solo nombramiento. De hecho, le podemos poner punto final al capítulo del Colegio Médico. Los senadores de la mayoría le acaban de decir a Guapa Televisión que van a votar por Víctor Ramos, de manera que esto es una derrota aplastante para Pablo José Hernández Rivera. Y eso pues nos pone, ¿verdad?, de entrada al mes de abril. Ya estamos en abril, el próximo martes, y ya está es donde se cuentan los 100 días, que de hecho aquí están pasando revistas de la gobernadora desde el día 6 que llegó. Desde que llegó ya le están diciendo que no hace nada y hay que sacarla. Así que vamos a empezar con eso. Empiezo con Juanjo. Adelante, Juanjo. Bueno, mira, para empezar, yo creo que la gobernadora, uno de los mayores récords que tiene ahora mismo, es precisamente la luna de miel más corta de cualquier primer ejecutivo. No tuvo luna de miel. No, es que es una locura. Es como Fortuño. Sí, o sea, no tuvo. Sí, o sea, esto es una locura porque
yo no voy a decir, no voy a levantar la bandera de feminismo, de que es porque es mujer, pero hay una realidad, es que la están tratando diferente. Y lo han hecho con esto de... No, es que es estadista y es ¿Sí? republicano. Sí. Las dos. Pero lo han hecho Y también, que sí, conservadora. con el primer caballero Y y todo esto. carismática. Pero volvemos, o sea, lo importante de todo esto es, primero, que las está pegando todas. O sea, y yo sé que les molesta. O sea, vamos a ir por partes. Lo primero es el nombramiento de Víctor Ramos. El hecho de que ya sepamos casi al 100% de certeza de que va a ser confirmado, a menos que pase algo extraordinario de aquí a allá, ¿verdad? Es ya una derrota, como bien dice Pablo José, porque, mire, aquí no hay casualidades. O sea, el grupo de Pablo José ha estado sistemáticamente metiendo información en los medios, están ocupando espacios y todos tienen los mismos bullets, no tienen argumentos sólidos para oponerse, pero se están oponiendo. Y entonces él se pinta como el tipo más elegante, ¿no? Yo le solicito mejor a la gobernadora que retire el nombramiento para evitar que, mire, o sea, usted no tiene que solicitar nada. O sea, usted, el pataleo lo deje para el Congreso, que es donde lo va a necesitar. Aquí, o sea, la gobernadora ha logrado entre muchas cosas, evitar, por ejemplo, el aumento a la luz. Que eso es un golpe para cualquiera. Cuando afirmaban en todas las esquinas, porque esto no era que había una amenaza, ya había una afirmación directa, era totalmente seguro de que nos iban a pasar por la piedra, porque la Junta lo dijo, imagínate. O sea, y la gobernadora se fue allí con sus pantalones bien puestos, que dicen, es que lo que nos queda es el pataleo. Bueno, ella demostró que si alguien pone el pataleo es ella, que estuvo 8 años en el Congreso y con ese pataleo consiguió cifras récord de fondos para Puerto Rico. ¿Ok? Así que lo que estamos viendo es que el gobierno está funcionando. Ah, que falta uno que otro nombramiento. Ajá, ¿y hay algún problema con eso? ¿Se ha paralizado algo? ¿Está funcionando? ¿La luz no ha aumentado? ¿Se va estabilizando todo? Ah, bueno, que uno que otro se lo cuelgan, como pasó con la de DACO. Fantástico, así funciona. Pero de ahí a querer establecer que Tommy tiene problemas y que no de sea... Daco fue porque se metió a Cuca, se meta a pelear con los senadores y ya. Bueno, pero aparte de las razones, demostró... La ascendieron, le vino muy bien. A Catoni ahora tiene un puesto más alto y mejor. Sí, pero aparte de eso, o sea, permitió también demostrar, algo que no era necesario para los PNP, pero para el resto, de que la legislatura no es un sello de goma. O sea, sí, se evalúan. Como tiene que ser. Claro, y otra cosa, decir aquí que hay probablemente, mira, cuando Tommy ha tenido problemas con alguien, lo ha dicho. O sea, yo nunca he visto que Tommy diga no, y que sea lo contrario. Mira, les doy este resumen. Esta semana aumentaron el salario base de los paramédicos. Jennifer González detuvo 2 aumentos de tarifa en energía eléctrica. Acueducto anunció que tiene ya obras en proceso por más de $1.000 millones. Acueducto anunció que termina el dragado de Carraízo a fin de este año. Corrección empezó a limpiar la casa de guardias corruptos. Iberia respondió al llamado de la gobernadora y duplicó los vuelos, va a duplicar los vuelos de Puerto Rico a España. Jennifer González se blindó con Jorge Santini como secretario del PNP y la inflación bajó a 1.4% en enero y aparentemente le van a confirmar a Víctor Ramos. Así que, y los municipios estadistas se unen a su llamado para cabildear por la estadidad y el tiburón cerró fila con la gobernadora. ¿Qué hizo la pava? Se quedó con altos salarios, se quejó de los altos salarios de los jefes de agencia, se quejó de que no le hacen caso a Pablo José, fracasó el carpeteo contra Víctor Ramos, Vero Ferraioli y, ¿cómo se llama? Waldemar Quiles y las familias del ELA, ¿ok? Los ahorros de las familias del ELA bajaron casi 3%, y a la misma vez se trepó la deuda de las familias de Lela de 29.000 millones al año a 34.000 millones al año. Ha sido una semana desastrosa para el Partido Popular y buenísima para la gobernadora. Falfo y Alan. Mira, yo creo que aquí lo importante y lo que estamos viendo también es que, contrario a lo que había ocurrido anteriormente, ¿verdad? Y Alan y Juanjo, que
me llevan unos añitos. No son tantos. Falfo, por favor, bueno, un añito que, un año y medio. También que iba el muchacho, ¿ves? bueno, que te digo. pero que tienen más experiencia que yo. Este muchacho, ok. Dios mío, secretito. Mira, que votaron por Romero Barceló para la gobernación, yo no llegué ahí. Pero nada, Yo el tampoco. punto es que a lo que voy es que desde el tiempo de Pedro Rosselló, y esto es algo que hemos discutido aquí, nosotros no habíamos tenido un gobernador que fuese un gobernador de base, o sea, que llegara con una base inherente como es Jennifer González, producto de su trayectoria de antes de ser gobernadora, llevaba 22 años siendo candidata electa ininterrumpidamente por el PNP. Y eso yo creo que es importante también, y eso también te crea un balance tanto en las decisiones que toma la legislatura, ¿verdad? Y yo creo que Tommy ha descargado su responsabilidad en 100% como siempre lo hace. Pero definitivamente en este juego de poder, ¿verdad?, que se da interno, que es normal, yo no estoy criticando, pues el hecho de que Jennifer tenga también una base que le responde, hace que la cosa política interna dentro del PNP se balancee, ¿verdad? Y yo creo que ahí es lo que hemos estado viendo como, contrario a lo que han querido, ¿verdad?, reportar los medios y los enemigos de la estadía y los enemigos del Partido Nuevo Progresista, hemos visto como esa base ha logrado entender que hay ciertos aspectos donde no hay espacio para la pelea, donde tenemos que trabajar unidos, donde cada rama legislativa tiene que descargar su responsabilidad, pero hay unos aspectos que no nos podemos quedar, como dicen en mi barrio, en la pelea chiquita, que tenemos que verdaderamente estipular las diferencias donde las hay, dar la pelea donde las hay, pero no pelear por todo. Y yo creo que eso ni el Partido Popular, ni los enemigos del PNP, ni aquellos que entendían que tenían leído a los líderes del PNP, pensaban que le iban a pasar. Yo creo que eso es importante también, ¿verdad? Entonces, cuando vemos una semana donde Jennifer González no tan solamente toma control ¿verdad?, desde el partido, sino que a nivel de su gestión como gobernadora ya estamos viendo cómo se están rindiendo los beneficios. Y la semana anterior, cuando le dieron los fondos a los pescadores que llevaban esperando esos fondos de recuperación desde el huracán María, o sea, lo que estamos viendo es los resultados. Y estamos viendo que ante el ELA, que lo que hace es empobrecer a Puerto Rico, la administración de Jennifer González le está dando alivio con su política pública al pueblo puertorriqueño, sin dejar a un lado el tema de la estadidad, que es tan importante para todos nosotros en Puerto Rico. Alan. Pues mira, Luis, es que la realidad es que todavía el resentimiento y lo encuernados que muchos están por la pela que Jennifer González le dio por 135,000 votos al segundo y 250,000 al tercero, el Partido Popular. No lo soportan y como tú dices, no hay luna de miel. Ya le monitorean los 5 días, los 10 días, los 15 días, los 20, los 30, los 45, los 60. Y el contraste es que vemos una gobernadora prácticamente haciendo lo que prometió, leyes en el área energética, con el SAR de la energía, trabajando la energía, por otro lado en acueductos, en carreteras, en DITOP, nuevas empresas como la de paneles en Aguadilla que va a crear muchos empleos, otras acá en Humacao, en corrección con lo de la corrupción, en turismo. Todos los días, todo lo que está saliendo es positivo en los servicios al ciudadano, cumpliendo. Y como dijo Falfo, es que nunca habíamos tenido, primero, una mujer determinada, capacitada, preparada y de una cuna estadista de nacimiento y por convicción, que realmente vino a trabajar con un norte estadista y hacer lo que había tiempo que había que hacer. Las escuelas bilingües. Miren, vamos a darle el espacio y vamos a ver que posiblemente después de estos 4 años no vamos tal vez ni a necesitar ir a una próxima elección para su reelección. Y más aún, como tú dices, Luis, cuando estamos viendo el peor candidato en la historia, un muchachito de 30 y pico bajito, que no estaba preparado para ser comisionado, ni lo está para gobernador, ni quería ser comisionado, por eso es un comisionado no residente, politiqueando en Puerto Rico. Hay una cosa que yo creo que los primeros 2 meses la gobernadora viajó continuamente. Sin embargo, en las últimas semanas la gobernadora ha establecido una costumbre que le permite dominar lo que es la narrativa.
y es las conferencias de prensa. Ajá. Y Jennifer González tiene dos estilos, que lo tengo yo, y todo aquel que nacimos en barrio o en campo, sabemos esos dos estilos. Ella puede correr en pista ligera, fina y en pista fangosa. Ella puede ser lo más sweet, lo más elegante, lo más intelectual posible, y puede ser lo más yal que tú te puedes imaginar, como yo. Y les habla de frente. Nosotros tenemos la capacidad, lo que me parece a mí que compartimos es el valor de decir las cosas como son, sin miedo a lo que sea. Claro, ustedes le preguntan a Jennifer González y debe decir, yo, confiar de ese tipo, primero, eso es demócrata, y segundo, es un politólogo, eso dicen lo que le da la gana, son locos a todo lo que da. Pero aparte de eso, ella tiene esa narrativa, eso le ha permitido. Y lo otro, tienen un sistema, yo no sé si tú te has fijado, Juanjo, de estar emitiendo notificando lo que se está haciendo en cada agencia y lo que, por dónde van los pasos, como pasó hoy con la cuestión del dragado. Lo están haciendo continuamente, informando. Eso le está haciendo un bypassing a la prensa, claro, porque los obliga a cubrir la noticia. Sí. Bueno, eso se da principalmente porque Jennifer no se deja llevar por las olas, no se deja llevar por hacia qué lugar sopla el viento. Entonces, algo que nos ha pasado mucho, ¿verdad? Ha sido una constante en muchas ocasiones en nuestro partido, es que a veces queremos estar de buenas con todo el mundo y eso hace que lo que es la narrativa que monta en muchos operativos el Partido Popular o la izquierda o la prensa, o a veces todos juntos, lleven a nuestra gente a moverse para quedar bien con ellos. Porque si aquel está hablando de negro, pues ¿por qué yo voy a hablar de los lechones? Voy a hablar del negro. O sea, siempre el mismo asunto. Y Jennifer aprendió hace tiempo, porque juego de pierna tiene, que usted informa, pero usted no deja. Había una frase que utilizaba Kenneth McClintock que decía que no permitía que la pregunta del periodista interfiriera con su respuesta. Y a mí siempre me encantaba esa frase porque Jennifer tiene esa misma política. Ella te va a decir, te va a informar y no se va a dejar tongonear por nadie, ¿verdad? Frase que usamos allá. Y entonces los periodistas entienden que eso es ser malcriado. Pero eso se lo hacían a Carlos Romero, sí, se lo hacían a Pedro Rosselló y se lo hacían a todos, se lo han hecho. Es malcriado. No es malcriado. Sí, pero todos los que cedieron a esa presión de los medios, ¿cuánto duraron? ¿Qué? Los volaron. Ese es el éxito de Tomás Rivera Chats, que ninguno pueden con él. Pero tú sabes cuál es la diferencia, y ahí tú tienes un punto bien importante. Y ¿verdad? Tenemos que también retrotraernos a la historia. Cuando Pedro Rosselló le hizo frente a la prensa en Puerto Rico, especialmente en su segundo cuatrienio, que se las cantaba todas. Todavía me acuerdo de una entrevista. No. Yo me acuerdo de una entrevista cuando él le dijo a una reportera que no voy a mencionar, que le dijo, a mí me gustaría que la gente viera tu cara mientras yo te contesto las preguntas, para que vean lo difícil que es a mí contestarte las preguntas. O sea, pero en el tiempo de Pedro Rosselló era más difícil porque lo que decía el Nuevo Día estaba escrito en piedra. Sí. Ahora no. Ahora es más fácil, ¿verdad? Y oye, la gobernadora lo está haciendo magistral. Pero ahora nadie respeta ni los medios, ni los periodistas, ni la prensa. Eso es lo que hay. Ahora es más fácil tú tener otras formas de llevar la noticia sin necesariamente depender de lo que es la portada del Nuevo Día, la portada del Vocero, lo que publique Noticel, porque ahora, en este momento que estamos viviendo, los políticos tienen más contacto directo con la gente, pueden comunicarse directamente con la gente, pueden publicar en sus páginas de Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok. O sea, hay una manera más fácil donde la gente por lo menos pueda ver la opinión del político o la versión del político. Yo creo que también es lo que están haciendo, yo creo que el equipo de comunicaciones de Jennifer, es que cada vez que hay una noticia que es fake news, son los primeros que la publican con el sello de fake news en rojo. Y yo creo que eso es importante también porque tú le estás dando también armas. Los portavoces no solamente somos los que estamos aquí. Nosotros tratamos de llevar un mensaje, pero los portavoces son el pueblo. Los portavoces son, tú tienes que darle también barbería, en la barbería, en la oficina del médico, en la cafetería. Claro. Y yo creo que ahí el equipo de comunicaciones de Jennifer está haciendo un trabajo excepcional
en cómo llevar su mensaje. Y eso es importantísimo. No se dejan. No se dejan. Se reduce a eso. No se dejan. Juanjo no se deja. No, y que la realidad es que ver a una gobernadora carismática, determinada, que habla de frente, que no deja que nadie venga a meter mentiras y que no tiene miedo de hablarle de frente y contestar con la verdad. Eso es importante porque tuvimos otros gobernantes, como dijo el compañero, que lamentablemente eran flojos y querían tener. No vamos a tener a todo el mundo contento. La izquierda radical nos utiliza, las feminazis nos utilizan y luego no van a estar con ningún gobernante ni Mira, con ningún yo le líder voy a del decir una PNP. cosa. El gobernante, los dos gobernantes más fuertes con la prensa han sido y que se han dado a respetar, Carlos Romero Barceló y Pedro Rosselló. Fortuño le faltaron el respeto desde que entraron y le midieron el aceite. Correcto. Y Fortuño nunca se atrevió a confrontarlos ni cruzarlos. Ricardo llegó bien manilo, bien suave, a todo lo que da. Y yo creo que, de hecho, yo no oí de parte de Ricardo Rosselló confrontaciones grandes con la prensa. No sé, Falfo, corrígeme, pero realmente Wanda Vázquez era Bueno, al criatura final, ya en el verano de del los 19. medios. Bueno. Y Pierluisi también era bien flojo. Esto no hemos visto un fenómeno así desde el último cuatrenio de Pedro Rosselló. Yo no he visto un fenómeno así desde el cuatrenio. Yo puedo decir que en el cuatrenio de Ricardo sí había, ¿verdad? Yo no sé cómo está ahora, yo no estoy ¿verdad? En el equipo de comunicaciones, pero yo creo que sí había un control del mensaje que ayudaba un poquito a balancear la ecuación, quizá no una confrontación directa. Bueno, pero había un vamos a Ramón ver. Rosario. ¿Qué? Y había un Ramón Rosario había y un un Carlos Ramón Rodríguez. Rosario Y estabas Con tú. Ricardo, sí. Exacto. O sea, que que era, esto opera distinto. No, y Ramón era Exacto. magistral, Ramón. Por era eso, esto magistral. opera totalmente distinto. Pero sí había un control del mensaje que yo creo que por lo menos era efectivo a la hora de atender las crisis, ¿verdad? Una confrontación directa, yo te diría que quizás a mediados del 18, principios del 19, inclusive previo al verano, ya veíamos a un gobernador Rosselló un poquito más directo con la prensa, ¿verdad? Y cantándolo como las veía, pero yo creo que, y eso caemos siempre en lo mismo, porque llegamos allí, y lo digo por experiencia, llegamos ahí y al principio es no, si los tratamos bien, ellos nos van a tratar bien a nosotros. siempre El engaño, caen en lo mismo. el Yo engaño creo- mental. yo- Esa historia la he visto el yo engaño también. mental. Yo creo que el aire de fortaleza, digo, tengo que decir que con la marcada excepción, gran problema de Pierluisi. con la marcada excepción de Jennifer González, porque también, vamos a hablar, ¿verdad? Y uno, Rosselló le fue de frente a la prensa en su segundo cuatrenio. En el primer cuatrenio era otra cosa. Eso es lo que yo quería traer. Y Ricardo, hasta Whitefish y después exacto, del por eso que huracán, estoy hablando. estaba en luna y miel porque Por tenía eso- un control por completo eso del es que- gobierno. por eso es que te estoy diciendo. Bueno. O sea, Pero Jennifer no ha Lo tenido que luna pasa y es que, miel mire, desde el día en mi uno. humilde opinión, yo les voy a decir, en esto del trato con los medios, que no se trata de ser irrespetuoso ni nada, sino no, en términos claro. de cómo manejas ese delivery, es algo que no se evoluciona, les voy a ser honesto. O sea, ¿lo tienes o no lo tienes? exacto. estoy de Yo, acuerdo. ¿y qué pasa? Algunos de esos líderes nuestros, a quienes admiramos, los hemos respaldado, pero que explotaron antes de lo que esperábamos, les pasó lo mismo. No, o sea, no entendieron que ser legítimo como estadista cuando eres víctima de una persecución sistemática de tantos frentes requiere que usted vaya de frente con lo que siente, sin ser Ajá. irrespetuoso, decirlo, te tienes que defender. ¿Por qué te quieres dejar calumniar y venir con no, pero no? ¿Qué pasa? Cuando una persona llega, como el caso de Jennifer, o sea, que dice desde el día uno, o sea, Jennifer se arriesgó, porque en los que pensaban en lo que es políticamente correcto, decían que iba a perder porque se arriesgó a no darle entrevista a ciertos periodistas, a no ir a ciertos foros, es más, a no ir a ciertos debates. Y ella dijo, no, porque esta es mi campaña y este es mi mensaje. Y el que no me respete, claro, no voy. y cuando un periodista le faltaba el respeto, ella Correcto. se las cantaba. Y no solamente las cantaba, se las cantó y se las sigue cantando. sigue Y cantando. volvemos, y nadie, y yo reto a cualquiera que me identifique algún momento en que Jennifer ha sido irrespetuosa con algún periodista. Le voy a hacer nunca. una pregunta. Eso es así. ¿Alguien tiene una duda
de que la narrativa en términos de gobernanza, aparte de que Trump se ha chupado todo, pero la narrativa durante estos últimos 90 días la ha dominado Jennifer González y el presidente del Senado. ¿Alguna duda sobre eso? Totalmente. Y han demostrado que Ya está. están trabajando juntos en equipo. Y mira, Carlos Romero y Pedro Rosselló en el segundo cuatremio fue que empezaron los problemas y empezaron ellos a cambiar ese estilo. Pero la realidad es que Jennifer desde la campaña de primaria ya la quieren aniquilar, y en la campaña a la gobernación, y desde que ganó y desde que entró, porque están resentidos y dolidos porque el PNP Bueno, por ya tercera vez ganó. tengo que parar, gracias a Juanjo, a Falfo y a Alan por